Bienvenidos a mi canal. Para hoy he preparado otro modelo de cactus. Es muy fácil de realizar. Está compuesto de 3 piezas. Todas las piezas están realizadas con la misma técnica, que por un lado tenemos que aumentar los puntos y por el otro lado tenemos que disminuir un punto para que quede la forma retorcida. El tamaño del cactus, la pieza más grande tiene 15 centímetros de la altura, la pieza mediana tiene 11 centímetros de la altura y la pieza pequeña tiene 5 centímetros de la altura. Necesitamos hilos del grosor 3 milímetros, ganchillo de 2 milímetros y medio, un poco de relleno, una aguja para coser y tijeras. Las flores están realizadas con el mismo grosor del hilo. Las podemos poner alrededor de la parte superior o como este, desde arriba hacia abajo. Empezamos con 16 puntos de cadeneta. Formamos el primer punto. Y hacemos 16 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta y en la primera vuelta vamos a hacer 15 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Tejemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. ...15 puntos bajos y ahora hacemos 2 puntos de cadeneta. Giramos la labor y otra vez vamos a hacer 15 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Trabajamos solamente en la parte posterior de la vuelta anterior. 1, 2, 'Después de hacer los 15 puntos bajos, todavía nos queda un punto, pero este punto se queda sin tejer. Por un lado vamos a aumentar un punto y por otro lado vamos a dejar un punto sin tejer. Y ahora para la vuelta número 3 subimos un punto de cadeneta, giramos la labor y tejemos 15 puntos bajos. Empezamos en el primer punto bajo. También trabajamos en la parte posterior de la vuelta. Ya tengo 14 puntos hechos y aquí me queda el último punto, que este punto también hay que tejerlo. Y aquí otra vez hacemos 2 puntos de cadeneta, damos vuelta a la labor y tejemos 15 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Trabajamos siempre en la parte posterior de la vuelta.
Y aquí en esta vuelta también nos queda un punto sin tejer. Tejemos 15 puntos y se queda uno sin tejer. Y ahora ya repetimos estas dos vueltas. Primero subimos un punto de cadeneta, damos vuelta a la labor y en las vueltas impares tejemos 15 puntos bajos en la parte posterior de la vuelta. Luego hacemos 2 puntos de cadeneta, giramos la labor y ahora las vueltas pares. También tejemos 15 puntos bajos, empezamos en el segundo punto de cadeneta contando desde el ganchillo. Trabajamos en la parte posterior del punto de la vuelta anterior. Y aquí, después de tejer los 15 puntos bajos, nos va a quedar un punto sin tejer. Dejamos este punto sin tejer y ya otra vez repetimos. Subimos un punto de cadeneta, giramos la labor, tejemos 15 puntos bajos, tejemos 2 puntos de cadeneta y otra vez damos vuelta a la labor, tejemos 15 puntos bajos, dejando un punto sin tejer. En total tenemos que hacer 14 vueltas. Después de hacer las 14 vueltas, la pieza debería tener esta forma. Ahora doblamos la pieza por la mitad. Por un lado tenemos 15 puntos y por el otro lado también tenemos 15 puntos. Para unir el lateral vamos a hacer una vuelta en punto deslizado. Tejemos un punto de un lado, la mitad, la parte de fuera, y un punto del otro lado, y ahora hacemos un punto deslizado. Un punto de un lado, la mitad del punto, la parte delantera, y el punto correspondiente del otro lado. Y hacemos un punto deslizado. Y continuamos. Cogemos el punto siguiente de un lado y el punto siguiente del otro lado. Y otra vez hacemos un punto deslizado. Terminamos el lateral, subimos un punto de cadeneta y aquí cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja y
vamos a cerrar esta parte del cactus. Esta va a ser la parte de arriba. Pasamos la aguja por el borde y ahora damos vuelta a la pieza. La pieza pequeña ya tenemos terminada. La podemos rellenar un poco y vamos a hacer otra pieza un poco más grande. Para hacer otra pieza empezamos con 26 puntos de cadeneta. Luego la primera vuelta o todas las vueltas impares tejemos 25 puntos bajos y al terminar esta vuelta hacemos 2 puntos de cadeneta. Damos vuelta a la labor y las vueltas pares tejemos 25 puntos bajos y se va a quedar un punto sin tejer, igual que en la pieza pequeña. Así que tejemos de la misma manera. La única diferencia es, en vez de tejer 15 puntos bajos, tejemos 25 puntos bajos. Y luego otra pieza todavía más grande, empezamos con 36 puntos de cadeneta. Así que en la vueltas impares tejemos 35 puntos bajos y 2 puntos de cadeneta, y en las vueltas pares 35 puntos bajos. Trabajamos siempre en la parte posterior de la vuelta anterior. Así se quedan las dos piezas más grandes, una de 26 puntos de cadeneta y la más grande de 36 puntos de cadeneta. A estas dos piezas he puesto flores. Las flores son muy sencillas de realizar. Ahora vamos a ver cómo hacerlas. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto y hacemos 3 puntos de cadeneta. Ahora, dentro del anillo mágico hacemos un punto deslizado. Y repetimos 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Ya tenemos 2 pétalos. Repetimos 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado dentro del anillo mágico. 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Y una vez más, 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Un punto de cadeneta, cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto y cerramos el anillo. Así se queda la flor. Ahora las flores podemos pegar al cactus o coserlas con el mismo hilo. Podemos poner tantas flores que queramos.
Ahora enhebramos una aguja con el hilo verde. Colocamos los cactus y los cosemos un poquito por la parte de abajo. Y ahora el cactus vamos a coser a una base. La base que tengo preparada es una bola realizada con ganchillo. Cómo hacer estas bases podéis encontrar en mi canal, el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Colocamos el cactus en el centro. Y lo cosemos. Y así queda el cactus terminado. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.